la diferencia que tratamos de establecer en las penas, porque esto fue una gran discusión entre nosotros. Era evidente que la expectativa popular y lo que nosotros mismos podríamos haber hecho sin ningún problema era haber condenado a todo el mundo de la misma manera y por igual, con la misma pena de máxima reclusión perpetua. Pero el examen jurídico que nosotros hicimos nos llevó a una primera gran distinción. Al apreciar la responsabilidad de cada uno de los imputados, teníamos dos criterios por delante. O decir, todos son igualmente responsables por todo y establecer un criterio de responsabilidad por junta, o establecer un criterio por fuerza o por, digamos, jefatura de Estado Mayor de cada una de las fuerzas. En la realidad de los hechos, lo que nosotros vimos era que cada fuerza había actuado, si bien perseguían seguramente el mismo propósito, de un modo totalmente distinto. A ver, la Junta Militar no había emitido órdenes, las órdenes se habían elaborado, me refiero a las clandestinas, se habían elaborado en los estados mayores de cada una de las Fuerzas Armadas. De ahí el diferente grado de intervención y las modalidades absolutamente distintas con que habían operado. En ese momento, y en lo que concierne a la prueba que teníamos a la vista, nunca hay que perder de vista año 1985, la Fuerza Aérea lo único que tenía era mansión Seré, no tenía un solo muerto y no tenía ni una sola desaparición de persona imputada. Con lo cual, su situación en esto era una situación muy distinta a la que podía tener el ejército, quien a su vez, por los planes militares, etcétera, tenía la responsabilidad primaria en la conducción de la represión. Bueno, entonces esto nos llevó a hacer esta primera gran distinción. Y luego, en cada caso, por un prurito de respeto absoluto a este sistema de garantías de que yo hablaba, nosotros condenamos solamente por homicidios en ese momento, nosotros no existía la figura de desaparición forzada de persona, solamente en aquellos casos en donde hubiéramos recuperado el cuerpo de la víctima. El resto eran tormentos, privación ilegítima de la libertad como delito continuado, más tormentos. Es decir, respetamos también eso, y por la cantidad de hechos adjudicados a cada uno también debíamos marcar en la penalidad una diferencia. Yo creo que la mayor fuerza que tuvo el tiempo, pasó el tiempo. Salió la sentencia, fue confirmada por la Corte, se la discutió en muchos ámbitos. Pero nadie, absolutamente nadie, me refiero incluso a quienes fueron destinatarios de esos juicios y de las penas impuestas en él y en los juicios que siguieron, cuestionaron la actuación del tribunal en términos de los atributos que tiene que tener el juez, de imparcialidad, ecuanimidad, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros le hicimos un piso bastante firme al tema de la respuesta a la represión y a la desaparición de las personas en Argentina como respuesta jurídica. Le hicimos un piso que fue lo que le dio una gran legitimidad a la sentencia. Sobre ese, todo lo demás se construyó a partir de la sentencia esa, ¿no?